Muy buenas para todos. Este ha sido un trabajo desarrollado para apoyar la labor educativa en estudiantes de pregrado y posgrado que requieran conocer sobre esta herramienta, sobre el modelo de las cinco fuerzas, un modelo para la competitividad en las organizaciones. Esperamos sea de mucha ayuda para ustedes. Este modelo es un modelo estratégico elaborado por el ingeniero y profesor Michael Porter. Sería interesante primero conocer quién es el señor Michael Eugene Porter. Michael Eugene Porter nació en 1947, es un profesor de la Escuela de Negocios de Harvard Business School, es reconocido a nivel global como la principal autoridad mundial en materia de competitividad, estrategia empresarial y valor compartido. Además es generador de importantes artículos y libros relacionados con la competitividad e innovación, considerado además como el padre de la estrategia empresarial actual. Entonces, interesante ya entrar en materia la definición de lo que es el modelo de las cinco fuerzas, según el profesor Michael Porter. Según el profesor, dice que desde el punto de vista del profesor Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de este. Es una herramienta que se puede utilizar para estudiar el entorno de cualquier tipo de industria, de cualquier tipo de organización. Ya veremos por qué. Si nos damos cuenta que en esta gráfica una organización se ve afectada por múltiples factores. Aquí se puede decir que dos áreas importantes. Tenemos el macroambiente y el microambiente o el ambiente competitivo o el ambiente próximo. O sea, los factores que inciden directamente y de forma más próxima en la organización. En este momento vemos ahí alrededor de la organización 5 factores. Ya vamos entrando en materia sobre qué puede ser el modelo de las 5 fuerzas. ¿Por qué analizar este modelo? Pues permite analizar cualquier industria en términos de rentabilidad. Ahora, mucha atención con esto. Según el profesor Michael Porter, la rivalidad con los competidores, que es una fuerza, viene dada por 4 elementos o fuerzas que combinadas crean esta quinta. O sea que para que no nos vamos a confundir, este modelo de las 5 fuerzas define que son 4 principales que unidas estas fuerzas generan una quinta. ¿Cuál es? La rivalidad entre los competidores. Ya vamos a entender un poquitico más sobre esto. Vamos a ver el gráfico. Como se dan cuenta, hay 4 fuerzas alrededor y en el centro hay una quinta. Estas 4 generan esa quinta. El modelo de las 5 fuerzas viene dado por estas 5 fuerzas. ¿Cuáles son? 1. La amenaza de nuevos competidores, que a esa amenaza le afectan unas barreras. Vamos más adelante a comprender sobre esto. 2. El poder de negociación de los proveedores. 3. La amenaza de productos y servicios sustitutos, que hay algo que le afecta, que es la presión. 4. El poder de negociación de los clientes. Y esta quinta que se genera por esas 4 anteriores, que es la rivalidad de la competencia actual o rivalidad entre competidores, que es lo mismo. El primer modelo, la amenaza de nuevos competidores, el primer factor. ¿Esto a qué hace referencia? Es a la entrada potencial de nuevos productos o nuevos competidores al mercado. Tenemos un ejemplo sencillo. Si nosotros somos una empresa que vende pilas, pues nos va a afectar o tenemos que tener en cuenta la entrada de posibles empresas, organizaciones que vendan o vayan a vender el mismo producto mío, porque es importante conocer esta fuerza. El mercado o el segmento no son atractivos, o sea, para incurrir ahí en él, dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear o de vulnerar por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado. Si nosotros ya estamos en un sector, por ejemplo en el sector de las pilas, pues obviamente nos va a importar si ese sector es vulnerable, o sea, es fácil que a ese sector incurran o ingresen nuevas organizaciones. ¿Qué evita o qué facilita ese ingreso?
eso que está en rojo que se denomina barreras de entrada, que más adelante lo vamos a explicar. Esta facilidad o dificultad está determinada por las barreras de entrada, lo que estábamos hablando. ¿Qué son esas barreras? Esas barreras pueden ser de muchos tipos y pueden dificultar o impedir la entrada de nuevos competidores. Estas barreras pueden ser naturales o creadas. Vamos a explicar un poquitico sobre esto. Porter identificó 6 barreras de entrada que podían usarse para crearle a la corporación una ventaja competitiva, ¿sí?, frente a otras organizaciones. Están las siguientes: economías de escala, diferenciación del producto, requerimientos de capital, desventaja en costos independientemente de la escala, acceso a canales de distribución y política gubernamental. Vamos a definir algunas de ellas. Entonces aquí vienen algunas de estas barreras y unos ejemplos, pues, para que tengan como más claridad al respecto. Las economías de escala, ¿a qué hace referencia? Hay grandes empresas, compañías que logran niveles de producción enormes en comparación con pequeñas empresas. Eso trae como consecuencia que los costos de producción se reduzcan. Este efecto se debe a que al aumentar la producción, las empresas disminuyen el costo fijo unitario de cada producto. ¿Por qué es importante la economía de escala? Es algo que siempre vemos nosotros, pues que en una empresa que tenga un volumen de producción más alto, muy seguramente los costos por artículo van a ser inferiores. Un ejemplo sencillo: tenemos una empresa que produce bicicletas, arrienda un local, un taller en 400.000 pesos mensuales y produce 100 bicicletas al mes. Pues el costo fijo de estas bicicletas sería de 4.000 pesos por unidad. ¿Qué pasaría si el mismo taller llega a duplicar su producción? O sea que pasa de 100 bicicletas producidas en el mes a 200 bicicletas producidas en el mes. Pues en este caso el costo fijo unitario sería de 2.000 pesos. ¿Cómo afecta? Pues obviamente va a afectar en el precio que va a pedir esta organización por cada bicicleta vendida. Una segunda barrera es la diferenciación del producto. Asume que si la corporación diferencia y posiciona fuertemente su producto, si esta organización lo posiciona, la compañía entrante debe hacer cuantiosas inversiones para reposicionar a su rival. Posicionar es el lugar que ocupa un producto o servicio en la mente del consumidor. Vamos a ver un ejemplo sencillo para entender sobre la diferenciación del producto. Aquí en este caso tenemos 3 empresas muy reconocidas en el mercado y ya están posicionadas en la mente del consumidor. Vemos el primer ejemplo, que ese tipo de producto tiene una característica especial. Siempre lo definimos o está en la mente del consumidor, que es un producto de larga duración. El segundo ejemplo, tenemos también un artículo que está muy posicionado en la mente de los consumidores y es porque presta un gran beneficio y fuera de eso tiene una calidad inmejorable. Tenemos un tercer producto también muy posicionado en la mente del consumidor porque lo enfocamos siempre hacia la infancia, hacia los niños. Otra barrera de entrada está el acceso a canales de distribución, que es el medio a través del cual los fabricantes ponen a su disposición o a disposición de los consumidores los productos para que estos los adquieran. Los nuevos competidores, las nuevas empresas, deben comenzar procesos de negociación con los distribuidores para poner los productos a disposición de los clientes. Tenemos aquí un ejemplo muy sencillo. Muy seguramente esta empresa, la que vende este producto que tomamos como ejemplo, debido ya a su gran trayectoria en el mercado, pues ya debe tener posicionado su producto. ¿En dónde? En estos canales de distribución. Por ejemplo, en supermercados muy seguramente tendrán uno de los mejores stands donde se colocan a disposición de los consumidores estos productos. En las droguerías igualmente y en las tiendas pues será lo mismo, será muy bien ubicado y muy seguramente, debido a que es muy reconocido, pues el tendero va a adquirir este producto para vendérselo a sus clientes. Ahora seguimos con el segundo modelo de las 5 fuerzas. El segundo factor es el poder de negociación de los proveedores.
Esto se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por parte de los proveedores a causa del poder que estos disponen, ya sea por el número y grado de concentración, por la especificidad de los insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la industria. Enfoquémonos en el título de este factor, que es el poder de negociación de los proveedores. Vamos a colocar un ejemplo muy sencillo para que entendamos. Mientras menor cantidad de proveedores existan, pues mayor será su capacidad de negociación, ya que al no haber tanta oferta de insumos, estos pueden fácilmente aumentar sus precios. Vamos a colocar aquí dos ejemplos muy sencillos para que entendamos. Las empresas extractoras de petróleo operan en un sector muy rentable porque tienen un alto poder de negociación con los clientes. Aquellos que extraen petróleo, aquellos que tienen el poder del petróleo, pues requieren de acogerse a las políticas que tienen estas empresas extractoras, porque no vamos a encontrar muchas que se dediquen a esto, a extraer petróleo. Por ende, su poder, o sea, el poder de negociación de este proveedor, de esta empresa extractora, pues va a ser muy alto frente a su cliente. Tenemos otro ejemplo, que son empresas farmacéuticas, de pronto con la exclusividad de un medicamento. Si tenemos una empresa farmacéutica con la exclusividad de distribuir un producto para una enfermedad como el SIDA, pues obviamente va a tener un poder de negociación muy alto frente a este cliente. En este caso, por ejemplo, serían las droguerías, por así decirlo. Cuanto mayor sea el poder de negociador de estos proveedores, pues menos atractivo resulta el sector. ¿Menos atractivo para quién? Pues para empresas, para organizaciones que quieran incurrir en este sector. Dice, su poder en el sector es alto dependiendo del número y grado de concentración, dependiendo de productos sustitutos que haya lugar ahí, dependiendo de la importancia del producto para el comprador, de la diferenciación o costes de cambio para el comprador y de la amenaza real de integración hacia adelante. Sugerimos a los estudiantes que si requieren conocer más a fondo cada uno de estos factores, de estos ítems, los apliquen a través de internet o de libros especializados en relación a la competitividad. El tercer factor, que es la amenaza de productos y servicios sustitutos. Los bienes sustitutos son bienes que compiten en el mismo mercado. Ojo con esto, se puede decir que dos bienes son sustitutos cuando satisfacen la misma necesidad. Colocamos un ejemplo muy sencillo. Si en la mañana estamos acostumbrados a comer pan y no encontramos pan, muy seguramente vamos a encontrar algo que pueda sustituirlo en la mesa. Este es un claro ejemplo. Si no encontramos pan, muy seguramente podríamos sustituirlo por galletas. Otro ejemplo bien sencillo en la canasta familiar. Si sube el precio de la carne de res, la gente busca un producto sustituto. En este caso, como el pollo. ¿Por qué? Porque tal vez el precio es más bajo y no afecta tanto el bolsillo. Es algo que comúnmente pasa en la canasta familiar. Un mercado segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos, reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. Los factores que se asocian a este tercer modelo: la propensión del comprador a sustituir, los precios relativos de los productos sustitutos, el coste o facilidad de cambio del comprador, la disponibilidad actual y futura y el nivel percibido de diferenciación de producto. Es importante que el estudiante, si requiere ahondar en estos temas, en estos factores asociados, consultemos en internet o en libros especializados para ello. El cuarto modelo está el poder de negociación de los clientes. Esto es la capacidad de negociación con la que cuentan los clientes de un determinado sector o mercado. Cuando los compradores son pocos, están más organizados o están más informados, mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios. Un ejemplo:
En el terreno de las grandes tiendas de autoservicio, estas pueden ejercer mayor poder de negociación que los pequeños detallistas. Es de anotar, aclarar aquí en este punto, que en este caso las tiendas, o sea, los supermercados y las pequeñas tiendas de barrio, hacen la vez, en este caso, de clientes. Por ejemplo, si se requiere comprar para colocar ahí en nuestro stand aceite de cocina, muy seguramente el precio que le van a entregar a un supermercado, ese proveedor de aceite, va a ser menor que el valor que le va a entregar al pequeño tendero, porque el volumen de compra del supermercado o de la grande tienda o de las tiendas grandes va a ser mucho más grande que esa compra que va a hacer el tendero para colocar en su pequeño negocio. Los factores asociados a este modelo: la concentración de compradores, el grado de dependencia, canales de distribución, la posibilidad de negociación, el volumen comprador, los costos o facilidades del cliente a cambiar de empresa, la disponibilidad de información, la existencia de sustitutivos y la capacidad de integrarse. Venimos con el último factor del modelo de las 5 fuerzas. Habíamos aclarado que las 4 fuerzas anteriores generan una quinta, que es esta, que es la rivalidad entre competidores. Esto hace referencia a que las empresas que compiten directamente en una misma industria ofreciendo el mismo tipo de producto. Aquí estamos colocando a través de imágenes ejemplos muy sencillos para que entendamos la rivalidad sana, ¿no? Rivalidad sana entre competidores. Tenemos 2 empresas de gaseosa muy conocidas, ¿sí? Y abajo encontramos otros ejemplos basados en imágenes. Más que una fuerza, la rivalidad entre competidores es el resultado de las 4 fuerzas anteriores, lo que habíamos hablado ahorita. Esta rivalidad aumentará a medida que se eleve la cantidad de estos, se vayan igualando en tamaño y capacidad, disminuya la demanda de productos o se reduzcan los precios. Los elementos que definen el grado de rivalidad: tenemos el primero, número de competidores, o sea, el número de empresas que compiten en el sector, diversidad de competidores, globalización y apertura de fronteras, crecimiento del sector, aumento de estrategias empresariales, rentabilidad del sector, la volatilidad de la utilidad y las regalías. Si quieren ahondar más en este tema, sugerimos ingresar a intranet o internet o solicitar ayuda en libros especializados. Tenemos otras que son el costo de almacenaje, o sea, lo que cuesta mantener los artículos en el almacén, el incremento de capital, respuesta al volumen de demanda, muy parecido a un ejercicio anterior, un ejemplo anterior que colocamos, la capacidad de diferenciación del producto y la importancia de la empresa, el famoso know-how. Tenemos el crecimiento lento de la demanda, tenemos los competidores numerosos con igualdad de fuerza y los costos fijos de almacenamiento en caso de que sean altos. Por último, falta de diferenciación o bajo costo de cambio. Hace referencia a que cuando los clientes no perciben diferencias en el producto o servicio y si son de primera necesidad. Y los grandes y recientes incrementos de capacidad de producción en el sector, o sea, picos altos en el esquema de producción debido a una fuerte demanda del producto en el mercado. Si bien es cierto que las barreras de entrada afectan, o sea, el ingreso al sector de nuevos competidores, también existen unas barreras de salida que evitan muy seguramente que muchos participantes quieran ingresar en este sector, porque tal vez se va a hacer muy difícil salir en caso de que no encuentren la rentabilidad esperada. Las barreras de salida son factores económicos estratégicos y emocionales que hacen que las empresas sigan en un determinado sector industrial aún obteniendo bajos beneficios e incluso dando pérdidas, ¿sí? Y aquí también aclarar lo que dijimos o recordar, ¿sí? Tal vez no quieran ingresar debido a esas barreras que hay. Hay 6 fuentes principales de barreras de salida. Tenemos las regulaciones laborales,
activos poco realizables o de difícil reconversión, compromisos contractuales a largo plazo con los clientes, barreras emocionales, interrelaciones estratégicas, restricciones sociales y gubernamentales. Para finalizar, ¿cuándo se utiliza el modelo de las 5 fuerzas? Tenemos cuando se desea desarrollar una ventaja competitiva respecto a sus rivales, cuando se desea entender mejor la dinámica que influye en su industria y o cuál es su posición en ella, cuando se analiza su posición estratégica, busca iniciativas que le hagan mejorar, cuando se desea encontrar un posicionamiento contra estas fuerzas o se busca cambiarlas a nuestro favor. Volvemos aquí a mostrar el gráfico para que recordemos cómo está esquematizado el modelo de las 5 fuerzas. Recordemos, 1, la amenaza de nuevos competidores. Estuvimos hablando de las barreras. Ahí está señalando en el primer factor. El segundo es el poder de negociación de los proveedores. Tercero, la amenaza de productos y servicios sustitutos. El cuarto, el poder de negociación de los clientes. Y la quinta, generada por estas 4 anteriores, que es la rivalidad de los competidores o la rivalidad de la competencia actual, que es lo mismo. Bueno, esperamos que haya sido de mucha ayuda este video. Muchas gracias por su atención y esperen nuevos videos. Muchas gracias.